Todos somos accesorios y actores sobre el escenario. Vayamos en búsqueda de nosotros mismos, menuda diversión, siempre y cuando lo hagamos con la condición de no encontrarnos jamás. En palabras de Mrozek, quisiera iniciar esta reseña del libro de Zygmunt Bauman, titulada Tiempos líquidos. Vivir en una época de incertidumbre. El autor en sus primeras líneas nos habla acerca de sociedad, de comunidad. Incluso nos habla sobre la vida cotidiana, el hombre y aquello que se desarrolla, aquello que realiza, aquello que consigue y se busca. Posteriormente nos alude a aquellas personas que son rechazadas, a aquellas personas que son excluidas. Va a centrarse en ellas como parte de un destino, parte de un progreso, de un cambio inapagable. La búsqueda del sentido de la vida, no en una cuestión como Viktor Frankl la plantea, sino en la propia progresión de los hechos, en la propia necesidad de obtener una seguridad sobre lo que tienes, bienes materiales, bienes sociales, un estándar social, un estatus económico social, un puesto, un lugar. Si bien se pondrá también en plano cómo el individuo es abandonado a su propia necesidad, a su propia forma de sobrevivir. También nos mostrará cómo dentro de los cambios sociales el mundo va teniendo sus progresos, pero también va teniendo una forma individualizada de ver las cosas, el sentido crítico sobre las libertades, la decisión. Cada individuo es abandonado a sí mismo, a su propia necesidad, a su propia suerte. Es ahí donde la lucha de cada quien por conseguir lo que se quiere, lo que se pretende encontrar. Pero que al mismo tiempo sucede un paradigma del no progreso de las sociedades más bajas, debido a que siempre las personas más carentes de recursos, de aprendizaje, de conocimiento, pues vienen a ser excluidas por los grandes movimientos sociales. Incluso en gran medida esta parte también de las relaciones, ¿no? Como a veces el pobre se va relacionando con una clase de su mismo nivel y le es imposible relacionarse con personas con altos conocimientos, con poderes económicos más elevados, y esto hace que el pobre, en palabras de otros, diría el pobre cada vez más pobre y el rico cada vez más rico, por la limitante o la zona que marca entre ambas clases sociales, ¿no? Este libro un poquito viene a ser esta la crítica del cual se persigue el sueño, ¿no? El sueño de progresar, el sueño de salir del lugar donde se encuentra, pero que muchas veces no es posible por las circunstancias. Una carente necesidad de emigrar, de salir del lugar donde se encuentra para buscar una mejor condición. Esto viene a ser un hecho palpable y real en nuestros tiempos todavía, y que no es muy antiguo el escrito, pero que ya marca estas pautas de grandes cúmulos de gente que va en busca de una mejor posibilidad de vida. Sin embargo, estas personas son llamadas como refugiados, como excluidos, aquellos discriminados, aquellos desgraciados por el hecho de no tener algo sólido. Si bien no son nómadas, no son gente que va errante, pero hay una cuestión muy característica y que considero que es uno de los puntos centrales de ese tema: la identidad. La identidad es el punto que va a marcar aquello en lo cual nos centramos, aquello en lo cual nos caracterizamos. Si bien podemos decir yo soy, y de ahí clasificamos en el lugar en el que nos encontramos. Yo soy actor, yo soy rico, yo soy pobre. Es una clasificación que podemos encontrarnos, podemos decir que es nuestro nivel de conocimiento, de riquezas, etc. Esta pequeña clase que no se identifica ni con los pobres ni con los ricos, que no tiene una identidad de cultura, que es despojado incluso de sus propias creencias, culturas,
Y justamente Víctor Frank plantea esto como algo no fácil de tener. Él lo dice: podrán arrebatarme todo aquello que tengo, materiales, ¿no? Pero jamás aquellos recuerdos, aquello que yo he vivido. Justamente no para todos es fácil salir adelante de una situación en la cual son despojados de papeles, son despojados de su propia patria, ¿no? Y quedan parados en la nada. Es ahí el término que viene aquí en este libro: tierra de nadie, somos tierra de nadie. Justamente por aquello que a donde quiera que vayan están marcados como los excluidos, como los refugiados, como los abandonados. En otras palabras, o en palabras de un autor que aquí comenta, es igual que aprender a vivir, o más bien sobrevivir. Y es un punto muy esencial. Creo que la mayoría aprendemos a sobrevivir con lo que generamos, con lo que tenemos, y no muchas veces con lo que deberíamos de tener por justicia. El término de justicia que se va acomodando, que se va justamente modernizando, es una de las críticas que Zygmunt Bauman va a hacer, ¿no? Cómo es aquello que ya está establecido, como este término de justicia, como el tiempo nos hace que en vez de buscar como tal la justicia, busquemos adecuarnos a aquello que posiblemente pueda ser la justicia. Nos adecuamos a las necesidades, a los tiempos, nos adecuamos a las modernidades, que simplemente a veces son marcadas por los ámbitos políticos. En este caso hay una crítica también a la cuestión política, que se debería de encargar justamente de las necesidades sociales particulares, individuales. Por lo tanto, marcará ciertos gobiernos estos parámetros que hoy en día tenemos como centros de inmigrantes, como estándares para poder recibir a gente, aquellos que solicitan el asilo a ciertos países. ¿Cuáles son las rúbricas? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Y cómo es posible de que antes de que tú llegues a solicitar el asilo a un país, pues ya te es negado por el simple hecho que no traes contigo los requerimientos necesarios para el asilo? Simplemente es una sobrevaloración de las masas incluso. Aquí viene a postergarse, a ser como el individuo. Ser individuo no te garantiza que tú puedas vivir como tal. Hay un miedo a la inseguridad, a la inadecuación. Hay un miedo a la maldad humana, un miedo a lo que tenemos, a las posesiones. Incluso, ¿cómo es que pasas a lo mejor siendo pobre, buscando tener más para volverte rico, pero en su defecto o en consecuencia, al tener más, existe una mayor inseguridad sobre lo que tienes? Ahí es otra de las partes que aquí nos marca, ¿no? Cómo el miedo nos puede atemorizar a perderlo todo, todo aquello por lo cual hemos luchado, por lo que hemos buscado y nos hemos esforzado. Bueno, aquí está la sobrevaloración de las cosas, de lo que nos hemos esforzado. Existe en el hombre la capacidad para afrontar los retos vitales, la forja de la confianza en uno mismo. Si bien los derechos sociales es aquello que no están totalmente asegurados, pero en su defecto aquellos hombres que son refugiados pierden esa libertad de ser acompañados por alguien que los represente, algo que los identifique, que los, ¿por qué no decirlo?, que los defienda. Y así se pasa a un segundo plano, como las personas de un nivel superior presentan particularidades como guetos, como lo podemos entender hoy en día, cotos privados, ¿no? Aquellos que tienen en forma de Zygmunt Bauman, diría, aquellos está y existe el desprecio de los rechazados, de los pobres, y que su lucha por la supervivencia ha superado su capacidad. Por consecuente, el nivel de las personas, el estándar social, que ha hecho
que las comunidades cerradas se imaginan como mundos apartes, lo que hoy podemos entender las clases altas que se encierran en los guetos, en los llamados cotos privados, ¿no? Es una exclusión sobre las necesidades particulares y generales por necesidades primordiales para ellos, privadas. ¿Cómo es que aquello que han conseguido con el esfuerzo, si bien es reconocer que es su esfuerzo particular, su individualidad, pero que excluye a los demás por no contener lo que ellos tienen? Y con ello es una lucha de supervivencia, de un lugar digno para ellos. Ellos así lo marcan. Nosotros también lo podemos marcar frente a otros, ¿no? Podemos sentirnos excluidos de la necesidad de no encajar o de la ausencia del conocimiento para encajar en cierto lugar con ciertas personas. Justamente esto es lo que Zygmunt Bauman va a presentar como aquello no perteneciente, aquello no identificable, pérdida de la identidad o falta de la identidad con algún grupo, ¿no? Esto nos puede ocurrir cotidianamente en nuestras modernidades, en nuestras vidas ordinarias. Y justamente es una crítica que va a ayudarnos al progreso, sí, es verdad, pero ¿cuánto es el progreso particular que no nos deja ver que podemos hacer un progreso general, un progreso social, todos juntos? Simplemente a veces no lo queremos. Vemos el propio egocentrismo, el propio ego por cubrir mis necesidades y satisfacer mis propios objetivos. Si bien esto no está del todo mal, cada quien es dueño de sí mismo y no todos se jalan parejo, pero sí, no podemos dejar de largo o dejar esta parte de la solidaridad, que es uno de los puntos que en un intermedio de las páginas marca como sentido humano, sentimiento o simplemente empatía por los demás, ¿no? Por ello las ciudades son espacios donde los extraños viven y conviven con estrecha proximidad, y así es en una clase social donde hay un cambio drástico en las colonias, pues siempre estamos a la cercanía del otro, ¿no? Del otro que no sabemos su condición, pero que no deja de ser persona, que no deja de ser uno mismo, uno igual a mí. Una palabra que a lo mejor es desconocida para nosotros, la mixofobia, ¿no? Ante la escalofriante variedad de tipos y de condiciones o costumbres que existen en las calles, esta variedad de culturas y variedad, podríamos decirlo, de razas, existe el miedo a compaginar, el miedo a mezclar nuestras raíces, nuestras culturas, a perder lo que somos, a perder nuestra identidad. Existe ese miedo justamente a ser yo con el otro, comunidad, a ser sociedad. Por lo tanto, a veces nos presentamos con límites, personas que siempre marcamos un límite frente al otro que conoce menos, marcamos un límite frente al que desconoce lo que yo tengo, y siempre existe esa inferioridad o ver hacia abajo a los demás por el conocimiento, cuando en realidad no debería de ser así. Para ello, la fusión será la solución, ya que se requiere el entendimiento mutuo, solo poder sobrevivir de la experiencia compartida, es decir, compartir la experiencia inconcebible de aquello que se tiene. Así pues se rompería la parte de la mitología, o más bien se haría la mitología, ¿no? El amor a integrar estas culturas y no la mixofobia, ¿no? Que es el miedo al rechazo de estas culturas. Como existe el riesgo, ¿no?, de perder nuestras raíces, pero por el otro lado existe el riesgo de perdernos como raza, como humanos. Por lo tanto, el progreso no es más que la realización de las utopías,
Desde la sabiduría que da la experiencia de uno se siente inclinado a corregir estos mismos paradigmas en los que son otros tiempos, otras formas de vivir, otras formas de pasar, no desapercibidos de los demás. Son realidades distintas, realizaciones que pueden generar en vez de dejar de hacer, ¿no? Las utopías en otros tiempos, los hombres vivían todavía en las cavernas miserables, y esto habla como de una falta de un progreso, de un cambio, ¿no? Aquellos que no se atreven a salir de la caverna, pues vienen a ser aquellos que no se atreven a convivir, a romper con esta mixofobia. Sin embargo, la apertura al conocimiento de otra cultura, bueno, me generará mayor riqueza, mayor abundancia, tanto en mi bagaje cultural como en mi conocimiento o la experiencia compartida de mis creencias, de mis culturas, de mis raíces. Siempre entendemos esto como proyectar otra forma de vida en la que yo soy distinto al otro, ¿no? Y yo me compagino con el otro en la medida en que me abro. Yo no puedo conocer si yo no me doy a conocer. Deberíamos de esforzarnos por lograr avistar al jardinero, evocando esta parte del jardinero, rompiendo esa valla del jardín privado, ¿no? ¿Y qué es el jardinero? Bueno, ¿qué hace? Fructifica o cosecha aquello que va sembrando, aquello que va cuidando, que va progresando, ¿no? Y no ser estos cazadores como lo evoca, aquellos que nada más están a la defensiva, siempre a una defensa de mis raíces, de mis propias creencias, ¿no? Nos invita a ser estos libres pensadores individualizados, pero apoyados en una sociedad, que tengamos la capacidad de un progreso social, de un progreso económico, que rompa los paradigmas de una modernidad en la cual solo busco mi propio bienestar. Para mí el aprendizaje de este libro es un progreso en el que hay un crecimiento personal, individual, pero que es compartido con el otro. Es verdad que los tiempos están cambiando y el tiempo pasa volando. El truco consiste en mantenerse a flote en las olas. Es una frase que me llamó mucho la atención. No es fácil salir adelante en un progreso, en un conocimiento. No es fácil cambiar de una clase social a otra. Es un proceso largo para quienes lo hacen. Y uno ya puede pensar seriamente en convertirse parte del mundo, ¿no? Un lugar mejor donde podemos vivir, un mejor lugar donde podemos encontrarnos años más tarde y encontrar los nuestros en un ámbito seguro. La buena suerte de esto es que, pensando así, como lo piensan los ecologistas, como lo piensan muchos hombres, dejar un mejor lugar. Parece un sueño utópico en el cual no siempre es posible, ya que algunos, como dirían, van en contracorriente, van jalando hacia el otro lado. Simplemente a veces no esperamos el apoyo de estos proyectos sociales, de estos proyectos comunitarios. No se diga más allá de los proyectos ecológicos, que muchas veces ni siquiera nos presenta importancia alguna. Así, un hombre se inyecta heroína por la misma razón por la que nosotros compramos un video, ¿no? Y es como la perdición de algunos, pues representa la desigualdad económica de otros, ¿no? Nos aburriría nuestros empleos, nuestras esposas, todo. Lo dice tal cual la cita, ¿no? Por tanto, intentaréis encontrar vías de escape, ¿no? Estas vías en las que queremos salir de la realidad, queremos salir de lo que ya tenemos, de lo que ya conocemos. Esos paradigmas son muy importantes, son utopías en las que no somos nosotros mismos, ¿no? Y a esto vienen algunos autores aquí que nos invitan a justamente reconocer, ser nosotros mismos, por el hecho de que tenemos una sola vida, de que tenemos la importancia de salir adelante con un sentido.
Y justamente es encontrar el sentido a lo que vivimos. Si bien no podemos quejarnos siempre de que nos está yendo mal por la sociedad, por los gobiernos, debemos por lo tanto encontrar una luz, una posibilidad dentro de todos esos paradigmas, dentro de estos ámbitos, dentro incluso del dolor podemos encontrar una luz, una salida, simplemente liberarnos, ser libres, para libres actuar. Y me gustaría terminar con esta frase, ¿no? Cada uno cosecharía aquello que siembra, recordando que también hay un más allá, ¿no? En lo que cada uno cree, en lo que cada uno piensa, en lo que cada uno se esfuerza por lograr. Esta utopía de ser jardineros o ser el cazador, ¿no? Somos aquellos que buscamos el progreso personal, particular para nosotros mismos, o somos aquellos que buscamos ese progreso particular personal, pero en comunidad, apoyándonos unos a otros. Creo que este libro de Zygmunt Bauman es una pauta muy interesante para un cambio, un proceso, un entendimiento sobre la actual sociedad, que enfatiza sobre los hechos actuales que suceden, políticos, sociales, culturales, pero sobre todo personales. La modernidad nos puede abrumar, pero de nosotros depende si queremos ser parte de esa bruma o queremos ser luz en nuestro propio camino y en el camino de los demás. Pues bien, esta es la reseña que yo he podido hacer de este libro y espero les guste, les agrade y nos estamos viendo.